De modelo de 2019, opción B, la pregunta 5. Nos dice que tenemos un recipiente cerrado que se calienta a 182 Celsius, que eso hay que pasarlo a Kelvin, que sería 455 Kelvin. Y nos dan la reacción, que es que el pentacloruro de arsénico gaseoso se disocia en tricloruro de arsénico también gaseoso y cloro molecular, que a esa temperatura también tenéis que saber que es gaseoso. En el equilibrio se alcanza una presión total, pues ponemos presión 1 atmósfera, y nos dicen que el reactivo se disocia, vamos a ponerlo en tanto por 1, un 0,292 en tanto por 1. En el apartado A nos dice que calculemos las presiones parciales de los tres gases en el equilibrio. Vamos a poner primero la reacción química, que es que el AsCl5 está en equilibrio con el AsCl3 y el Cl2. Como todos son gaseosos, pues no lo ponemos, no pongo el estado de agregación y vamos a hacer nuestra tablita como siempre y vamos a decidir en qué unidades trabajamos. Porque fijaos, lo que siempre se puede trabajar en números de moles con esta tabla, sea el tipo de reacción que sea. Tenemos aquí lo inicial, lo que reacciona y lo que queda en el equilibrio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como nos dan datos del equilibrio a través de la presión total, la temperatura y el grado de disociación, tendríamos dos incógnitas. Al montar el P por V igual a NRT total, tendríamos dos incógnitas, el volumen y el número total de moles, y no lo podríamos resolver. O sea que el número de moles no podemos trabajar. Como el volumen es constante, porque nos dicen que el recipiente es cerrado y suponemos que es un recipiente a volumen constante, porque si no, no lo tendrían que decir, que es lo normal, pues podríamos trabajar con concentraciones, ¿vale? Pero yo creo que lo haríamos un poquito más enrevesado que si trabajamos con presiones parciales, porque cuando el volumen sea constante y todas las especies sean gaseosas, podemos trabajar también con presiones parciales. Pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con presiones parciales en atmósfera. Suponemos que inicialmente de este hay P sub 0, como no hay de este, pues contribuye 0 y 0 a la presión total, o sea que la presión total coincidiría con la presión parcial inicial de la SCl5. Y ahora lo montamos, en vez de en función del avance de reacción, en función del grado de disociación. De este se desaparecerá lo que se disocie, o sea P sub 0 por alfa, de este aparecerá P sub 0 por alfa y de este también P sub 0 por alfa. Con lo cual en el equilibrio de este quedará P sub 0, 1 menos alfa, de este P sub 0 alfa y de este P sub 0 alfa. Y ahora vamos a calcular la presión total en el equilibrio. Será la suma de las presiones parciales, de estas tres presiones parciales. Aquí deshacemos el paréntesis, ponemos P sub 0 menos P sub 0 alfa y más dos veces P sub 0 alfa, de la contribución de este y del otro, ¿vale? Con lo cual quedaría P sub 0, 1 más alfa. Pues de aquí fijaos que podemos despejar esto, lo que no sabíamos, el P sub 0, para ya calcular las presiones en el equilibrio. La presión inicial, ¿vale? Antes de que se hubiese formado el equilibrio, pues será la presión total entre 1 más alfa, ¿vale? De aquí nos llevamos este dividiendo para allá y le damos la vuelta. Pues presión total 1 atmósfera y 1 más alfa, pues sería 1,292. Pues la presión inicial sería 0,774 atmósferas, cosa que tiene sentido porque conforme se va disociando va apareciendo más especies, más moles de especies gaseosas, con lo cual tendrá que ir aumentando la presión, con lo cual la presión inicial tenía que ser más baja que la del equilibrio, con lo cual pues mira, parece que tiene sentido. Y ya podemos calcular la presión de cada uno en el equilibrio, la del AsCl5, que fijaos que es P sub 0, 1 menos alfa, pues 0,774, 1 menos 0,292. Pues eso nos sale una presión de 0,548 atmósferas. También podremos poner 0,55, pero bueno, vamos a dar tres cifras significativas, porque como nos lo dan con 3, pues por dar 3, pero bueno, si de ese 2 tampoco pasaría nada. Y ahora la presión del tricloruro va a ser igual que la presión del cloro, que será
P sub 0 multiplicado por alfa. Pues esto sale 0,226 atmósferas. Pues ya tenemos el apartado A. En el apartado B nos dice que calculemos K sub C y K sub P. Vamos a calcular primero K sub P, que es la fácil, ¿vale? Porque ya tenemos las presiones parciales. Pues será presión parcial, el producto de las presiones parciales de los productos, pues la presión del ASCL3 multiplicada por la del CL2, y no lo elevamos a nada porque los coeficientes estequiométricos valen 1. Y eso dividido entre la del reactivo, la presión parcial del ASCL5 y lo mismo elevado a 1, o sea, no le ponemos elevado a nada. Pues esto con número es 0,226 y como es multiplicado por el mismo, pues elevado al cuadrado entre 0,548. Pues esto nos da un valor de 0,0932, ¿vale? Y aunque no le vamos a poner unidades, pero bueno, técnicamente las unidades que debería de tener sería atmósferas, ¿vale? Os recomiendo que lo escribáis en el examen, aunque no le ponemos unidades, pero al trabajar con presiones parciales y no con actividades, pues sí las debería de llevar y debería de ser atmósferas, ¿vale? Pero bueno, como digo, no la escribo. Y ahora K sub C, fijaos que también la podemos utilizar la fórmula que relaciona K sub P con K sub C. Y fijaos como en el apartado C tenemos que calcular las concentraciones molares, pues también las podríamos calcular y calcularlo con la fórmula directamente, ¿vale? Yo lo voy a hacer de las dos maneras, lo voy a calcular aquí y luego explicaría cómo lo podríamos comprobar, pero bueno, podríamos ir ya calculando las concentraciones molares como queráis, ¿vale? La que relaciona, recordad que yo la recuerdo a partir de aquí, la de P igual a CRT, pues K sub P, o sea, para recordar en qué lado está el RT, pues K sub P, perdona. Pues como la P está a la izquierda y la RT con la C, pues es K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Pues primero tenemos que calcular incremento de N, que es el número de moles de especie gaseosa en los productos, 2, menos el de los reactivos, que es 1, pues sale 1. Pues nada, como nos tenemos que llevar al otro lado dividiendo, yo le pongo exponente negativo en vez de dividirlo y calculo que K sub C es K sub P elevado a RT elevado a menos incremento de N. O sea, 0,0932 por 0,082, que es un dato que nos dan, por 455, que es la temperatura en Kelvin, y elevado a menos 1, pues eso nos sale un valor de K sub C de 0,0025. Pero bueno, como digo, si en este nos hemos equivocado, al calcularlo a partir de ese, este también estaría mal, ¿vale? Así que luego ahora, como en el apartado, este es el apartado B, perdona, como en el apartado C nos piden que calculemos las presiones de todas las concentraciones molares de cada uno del equilibrio, pues luego lo vamos a comprobar si eso estaba bien o no estaba bien, ¿vale? Pues, ¿cómo lo hacemos esto? Pues fijaos que a partir de P por V igual a NRT, podemos decir la de las presiones parciales. La presión parcial de cualquiera, pues será el volumen total por el número de moles solo de esa especie, y por R y por T. Y ahora el volumen nos lo llevamos dividiendo y al igual que hacía antes para averiguar la relación entre uno y otro, la presión parcial de cualquiera va a ser su concentración molar multiplicado por R y por T. Pues lo mismo, de aquí nos llevamos RT dividiendo y podemos decir que la concentración, por ejemplo, del ASCL5, pues será su número de moles, su presión parcial, pues la tenemos aquí, 0,548 dividido entre R y entre T, o sea, entre 0,082 y también entre 455. Pues eso nos sale una concentración, como es en el equilibrio, voy a ponerlo entre corchetes, concentración de ASCL5 en el equilibrio, pues sería su presión parcial, como he dicho, 0,548
dividido entre 0,082 y entre 4,55. Pues eso nos sale una concentración en el equilibrio de 0,0147. Y ahora la concentración del tricloruro en el equilibrio va a ser igual que la del cloro, y aplicamos la misma fórmula pero con la presión parcial de eso. O sea, 0,226 dividido entre 0,082 y entre 4,55. Pues nos sale una presión de 0,00606, ¿vale? O sea, una concentración. Y se me había olvidado las unidades, que es molar en ambos casos. Pues podemos calcular, bueno, y también se me había olvidado decir que aquí lo de las unidades, pero bueno, lo voy a en la casu C lo de las unidades, pero ahora lo digo. Por lo mismo, la casu C la podemos volver a calcular como concentración de ASCl3, concentración de Cl2, dividido entre concentración de ASCl5, ¿vale? O sea, 0,00606 al cuadrado entre 0,0147. Y fijaos que vuelve a salir lo mismo, 0,0025, porque es 249, pues lo redondeamos a 25. Y como decía, antes no lo he dicho, pero bueno, lo escribiríais, que aunque no le ponemos unidades a la casu C, técnicamente nos quedaría concentración de molar, ¿vale? Mol partido de litro. Porque como no estamos trabajando con actividades sino con concentraciones, pues pasa eso, ¿vale? Pero que en verdad pues no se las ponemos y ya está, lo escribiría eso de palabra.